En el trabajo, la seguridad no es un detalle, es lo primero. En Comercial Ara encuentras todo. Ropa de protección, calzado industrial, guantes, cascos, productos certificados y al mejor precio. Ven a Comercial Ara, en Avenida Brasil 864. Seguridad que se nota, seguridad que te acompaña. La conversa en TV5 Linares. ¿Qué tal? Qué gusto saludar a todos los que están con nosotros en la sintonía. Y queremos decirles que tenemos el placer, el gusto de conversar con Juan Mijovilovich, escritor, entre otras cosas, ¿cierto? Pero escritor sobre todo. Sobre todo, sí, eso es escritor, todo. Abogado, juez. Sí, con distintos cargos públicos por ahí y también algún ejercicio profesional privado en mis comienzos, en los años 80 y tanto, ya sea aquí en Linares y también particularmente en Punta Arenas. Después volví a Linares, estuve hasta el año 90 como abogado de la Iglesia, de los derechos humanos. Tuve un trabajo muy intenso, muy cercano y de mucha amistad también con don Carlos Camus. Eso originó que yo le escribiera un ensayo autobiográfico que fue el año 88, se llamó Camus Obispo. Y tuvo una gran significación, es uno de mis libros que extrañamente más se vendió, porque fue muy polémico. De hecho, me llevé a una querella criminal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? De Miguel Schweitzer, que era abogado de gobierno en ese tiempo, porque tenían razón en todo caso, porque hubo una mala cita. Entonces se citó mal a una persona como violador de derechos humanos y esa fuente que tenía don Carlos estaba errada. Así que tuvimos que ir a Santiago, ahí a una audiencia para llegar a un avenimiento por injuria y calumnia, y nosotros reconocimos que había habido un error. Pero bueno, independientemente de eso, salió una editorial en el Mercurio, me acuerdo también, respecto de eso mismo. Y eso generó también interés por el libro. Interés por leer, que es lo que decía. Sí, Pinochet lo compró de hecho en Concepción, me acuerdo. Ah, sí. Porque salió en el Diario del Sur de Concepción, que había hecho un gesto ecuménico, había ido a una librería del centro y había comprado Camus Obispo. Así que bueno, eso es para darte una visión más o menos general de mi trabajo. Pero esa visión es muy general. Muy general. Un vuelo demasiado alto. Pero bajemos un poco. Punta Arenas, ¿naciste en Punta Arenas? Nací en Punta Arenas en el año 51. Con harto frío, ¿no? Muchísimo frío, muchísimo frío. En esos tiempos las temperaturas a veces llegaban a 20 grados bajo cero, cosa que ahora no existe. Entonces, y además nevaba un metro y medio. Nosotros jugábamos en Punta Arenas haciendo iglús. Por debajo de la nieve, qué sé yo. Al lado del estrecho, por ahí. Oye, pero el estrecho, a pesar de estar al lado del mar, se cae tanta nieve y tanto. Igual, sí. Bueno, todavía estaba nevando. Sí, antes de ayer me mandaron unas fotos ahí, unas amigas de las primeras nevazones, pero fue una nevazón delicada. Estas no, pues estas de mi infancia eran verdaderas tempestades de nieve, pero nosotros disfrutábamos porque además no había tanto movimiento, no había tanto auto como empezó a generarse después, justamente con la zona franca, que llegaron muchos vehículos, los años 60, qué sé yo. Y tiene que haber sido todo un acontecimiento a la zona franca. Absolutamente, hasta el día de hoy. Quien va a Punta Arenas, y los mismos puntarenenses van casi como una tradición familiar los fines de semana a zona franca, a comer, a comprar, porque hay muchas ofertas los fines de semana. Pero sabe que yo fui hace 2 o 3 meses, 4. Estaba caro. Y estaba caro, parece que el día que yo fui, dije, mejor lo compró en Linares. Bueno, es que ahora con los malls todo tiende a establecerse en términos competitivos y los precios evidentemente que antes eran muy beneficiosos y además con muchos artículos que llegaban a la zona franca y no llegaban al resto de los comerciantes, ahora eso ya casi no existe. Sí, ahora pero hay otras cosas muy baratas. Por ejemplo, tomar desayuno era bastante barato, ir a comprar centolla, empanadas de centolla y todas esas cosas eran bastante baratas. O sea, ¿Y fuiste a la picada esa que queda ahí en Roca o no? Me dijeron, pero encontré que era mucho para un... No, con esto voy a terminar, dije yo.
enfermo en el hospital. Así. No, porque esa picada era muy... Bueno, de hecho fue designada la picada más el kiosco Roca. El kiosco Roca, sí. Sí, el kiosco Roca. Y nosotros, sí, pero me dijeron de lo que vendían y las cosas que tenían, entonces esto es muy... Pero nosotros cuando éramos jóvenes, ¿cierto? 13, 14 años y hacíamos la cimarra. ¿Hacían la cimarra? Hacíamos la cimarra. Bueno, dale. hacíamos la cimarra, si eso es parte de la evolución personal. Íbamos a comprar el kiosco Roca y nos íbamos al departamento de un amigo a jugar cartas. Ya. Y ahí estábamos, pues, toda una mañana jugando naipes y bajamos a comprar leche con frutilla o leche con plátano, más los sándwiches de chorizo con mayonesa, que esa es la especialidad hasta el día de hoy. Pues. Sí, pues, y cuando uno va a Punta Arenas y va a esa picada, siempre está lleno. Siempre está lleno. Nosotros pasamos, la miramos un poco, pero estaba llena, había que hacer fila. Sí. A ver, nosotros nos movíamos más, bueno, por varias partes, entre el Dreams, que está muy cerca, cerquita, sí, está a un par de cuadras. Y el Cabo de Hornos, que está ahí en la plaza. Entonces, en la plaza. Porque las conferencias estaban en el Dream y dormíamos acá. Entonces había que tú andabas en una labor periodística. Claro. No de paseo, pero aprovechaste. Hola, se aprovecha toda. Entonces, ahí, claro, por ahí hay varias picadas para tomar desayuno, para comer, para almorzar. Entonces, muchas. Hay una calle O'Higgins que antes prácticamente no existía como comercio, digamos, de comidas y ahora está lleno de locales. Todo ese sector es muy turístico, muy turístico. Ahí está, por ejemplo, también Mario Navarro, que colocó Mario Navarro que tenía el Café del Cerro en Santiago, donde en la época antigua, en los años más duros, actuaban todos los artistas que eran una expresión antidictatorial, en fin. Y él después se fue a Punta Arenas y ahí tiene un par de locales y ha estado ya muchísimos años ahí. Muy Oye, me habían hablado mucho del cementerio de Punta Arenas, que es muy lindo, así que obviamente fui a verlo. ¿Y qué te pareció? Muy lindo. Sí, es único, ¿eh? Muy bonito. Esos abetos que uno puede, y se pierde para allá y de repente aparece. Sí. Videíto grabado ahí. Además que bueno, ahí hay mucho mármol, si te fijas tú. Hay mausoleos de familias muy pudientes de la época, porque además como Punta Arenas fue una zona que tuvo mucha inmigración, muy cosmopolita, porque ahí llegaron no solamente yugoslavos, llegaron españoles, italianos, hindúes, de todas partes del mundo. Y eso hizo que se estableciera una cultura muy rica en la interacción de estas convergencias de distintos ámbitos de la Europa. Claro, entonces, antes de ir al cementerio estuve en el monumento al ovejero, que está en una cuadra. Ahí, que está, sí. Está bonito. Ahí también íbamos a jugar nosotros en esa época de la infancia. Y además que en esos tiempos todavía no estaba absolutamente todo pavimentado. En el barrio nuestro existían las famosas piedras, ¿ya?, que habían hecho los obreros, entonces las calles eran pavimentadas con piedra. Yeah. Y eso le da un aspecto muy decimonónico, muy siglo XIX, pero ahora ya no existe prácticamente ninguna. Creo que en el centro han dejado 2 o 3 cuadras por ahí que sirven un poco también para la cosa turística, pero bueno, estuviste ahí. Me recorrí todo el centro. Tienes que haber ido también pero no sé cuántos, 10.000 pasos por ahí en un día. También tienes que haber ido al museo al aire libre de la Patagonia, que ¿fuiste ese de Mateo Martinich? Sí, estuve ahí, sí. También. Anduve por varios lados y después cruzamos a Tierra del Fuego. ¿No? Fuiste a Porvenir también. También a Porvenir. Yeah. ¿Tú no habías ido para allá? No había ido a Punta Arenas. Yeah. ¿Y te impresionó o no? Porque... Sí, claro. El vientecito cuando empieza a correrte también. Porque todos los días, bueno, toda la semana, pero de repente el último día, para que te acuerdes que estuviste en Punta Arenas, el viento helado. Sí, paradójicamente a mí el viento me gusta, lo encuentro como claro, muy limpio. Claro, entonces nosotros nos criamos en eso. Porque además nosotros vivíamos, ya cuando yo tenía 10, 11 años, mi padre, que era carabinero, le dieron una casa en la población de Carabineros. Y esa población estaba a 2 cuadras y tanto, 2 cuadras y media de la playa. Y antes de la playa habían unos vertederos, unos basurales. Ahí iba todo el comercio y toda la gente a botar la basura. Pero todo tipo de basura. Había como basura de primera, segunda y tercera clase. Perfecto. Que llegaba, qué sé yo, cajas de cartón grandes, de repente con alguna cosa que las grandes empresas desechaban, y nosotros íbamos ahí a jugar y a buscar cosas que nos pudieran interesar. Y después íbamos a cazar pájaros a la orilla de la playa.
Ahora, todo este subsuelo que tienes de Punta Arenas se nota en los libros. Se nota en los libros porque gran parte de mis libros, ahí te traje un par de libros que justamente hablan de mi infancia en Magallanes, que te los traje. Sus desnudos pies sobre la nieve, claro. Sí, y este, El ventanal de la desolación. Ajá. Ese realmente es mi primer libro, a pesar de que salió después de La última condena, que es mi primera novela de los años 80. ¿Por qué digo que es mi primer libro? Porque si bien salió en el 89 y la primera edición se hizo aquí en Linares, paradójicamente también en la imprenta del Obispado, ahí hay cuentos míos de cuando yo tenía 15 años, cuando yo empecé recién a darme cuenta de que de la poesía que había empezado a escribir a los 11, ya a los 15 con un cuento que se llama El vuelo, que sale en ese libro, dije yo, voy a escribir narrativa definitivamente. Por aquí va la cosa. Claro. Ahora, en Punta Arenas vivimos varias cosas, el lado del Estrecho Magallanes, otro, pero ¿cómo se produjo la avenida para Chile después? Porque allá vamos para Chile. Sí, siempre se decía, ¿vamos al norte? No, vamos a Chile. Se dice así, vamos a Chile. Mi padre, que era carabinero, como bien lo indiqué, lo trasladaron a la ciudad de Cauquenes. Yo tenía 17, mi hermano Lucho, que vive en Vega de Sala, tiene 15, mi hermano Vicente tenía 10, y tenía una hermanastra que era mayor de 18, más mi madre. Entonces, ese grupo familiar se vino a Cauquenes. Yo estaba en cuarto año de Instituto Comercial, en el Instituto Comercial de Punta Arenas, de calle Magallanes. Entonces tenía que seguir en comercial, en la parte comercial, porque eran 7 años. En ese tiempo eran 7 años. Y no había en Cauquenes. En Cauquenes no había. Y había acá en Linares. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Era complicado. Y tenía yo una prima hermana en Longaví. Mis padres hablaron con ella. Y estuve viviendo 1 año y medio en Longaví, hasta cuando después mi padre consiguió trasladarse a Linares. Y ahí estuve viviendo en Longaví, viajaba todos los días, una época muy bonita. Viví en la casa de Sebastián Suazo, mi primo, y de Elena Hernández. Él acaba de fallecer recién, hace 3 semanas, mi primo Sebastián. Le mando un saludo a la familia. Y viajaba todos los días, así que hice una vida muy intensa en Longaví. 1 año y medio jugué en el Unión Longaví, que después me vine para acá. Sí, y acá... fútbol también. Sí, yo fui muy aficionado al fútbol. Estuve en el Alianza, que es de la Villa Frey. El otro día justamente me llamó el presidente, Richard Morales, porque hacían un homenaje y me nombraban también dentro de las personalidades que habían estado en el club. ¿Y cuál era tu ubicación dentro del campo? Era de 8 ya. De 8. Sí, armador. Sí, no. Y después cuando estaba en la universidad yo venía y jugaba también los fines de semana. Así que, bueno, en el Politécnico Linares tengo muy buenos recuerdos. Ahí estaba doña Gabriela Corsine, que siempre me apoyó como en mis primeros escarceos de escritor. Veía mis cuentos, me hacía indicaciones. No sé si tú la conociste, ella, Gabriela Corsini, profesora de castellano. La conocí, pero no así como, no tan cercana. Pero claro, pero una gran persona. Bueno, y don Pedro Parra Bello. Pedro Parra siempre Bello, lo iba a ver en casa. Sí, y bueno, el hombre del discurso. Muy bueno, sí, además tenía una personalidad muy avasallante, doña Alicia también. Después, cuando yo estaba en la universidad, los iba a ver también. Los jovencitos que irán a luchar en la industria o a guiar el timón comercial. Mira, ¿cómo te acuerdas? Sí, no. Era muy bueno el discurso, hombre. Bueno, y me acuerdo de los profesores ahí, pues de Víctor Zavala, de cómo, bueno, ya hartos ahí. Y de ahí, bueno, de ahí a la universidad. A la universidad. A estudiar Derecho. La verdad es que yo no iba a estudiar Derecho, iba a estudiar Periodismo. Sí. Pero no quedé. Me gustaba me gustaba la carrera de periodista, y yo te conté en algún momento que había estado también en la radio Ancoa, ¿cierto?, locuteando antes de irme para la universidad. Tuve prácticamente 1 año ahí con don Alfonso Astete. Sobre el día. Primero iba, después ya me pagaban al final. Pero fue una experiencia muy bonita. Tengo el mejor recuerdo ahí de Marcelo Valdebenito, radiocontrolador. El problema que pasa con las radios es que tienen un imán, no sé si tú lo has visto, pero te atrapa esa cuestión. Es una te atrapa y no te dejan salir nunca más. Oye, pero yo pensé que iba a ser locutor toda mi vida. Y tienes buena voz. Sí, pero después ya no, pues, o sea, yo ensayaba, yo mandaba a buscar cursos para tener mejor dicción y toda esa cosa, porque es muy atrapadora. Además que en Punta Arenas también habíamos tenido programas en el Instituto Comercial, programas radiales 1 vez a la semana. Entonces hacíamos programas musicales, contábamos chistes, hacíamos radioteatro. Sí, claro. Entonces era una pasión. Pero sabes que en ese tiempo, yo creo que tú la viviste mucho porque
uno no le daban micrófono si no sabía respirar y si no sabía... Por ejemplo, ahora todos los micrófonos tienen un antipop, entonces las P, el micrófono se las traga, pero antes no, pues había que, no sé si se hicieron leer con la famosa hojita que no se moviera. Exactamente. Claro, todo ese tipo de cosas pasaba un entrenamiento rápido antes de salir aunque sea a la hora. Ahora, sí. No, pero muy bonito. Después cuando ya estuve de abogado, incluso acá, llevé a cabo con otra gente, pero fue un proyecto que nos financió Alemania, un proyecto de capacitación jurídica en los años 88, 89, y eso lo hicimos puedo nombrar la Radio Soberanía. Claro. Entonces ahí teníamos prácticamente todos los días a hablar sobre nuestros derechos. Yeah. Y entonces tuvimos un año, si mal no recuerdo, completo. Yeah. Y ahí, pero ahí ya no iba yo solamente, iban distintos funcionarios del proyecto. Y fue una experiencia también muy enriquecedora, muy bonita. A mí la radio siempre me gustó muchísimo. Bueno, y hasta que hoy día, justamente como hablábamos antes de entrar aquí a la entrevista, sigue teniendo una influencia fundamental. O sea, las radios se escuchan en todas partes, y cuando tú vas en vehículo particularmente, lo que haces es escuchar radio. No vas a ir viendo televisión. No, que no se puede, pero hay algunas cosas que me llaman la atención, porque yo soy de radio, me gusta mucho escuchar radio, porque estoy vinculado a la realidad inmediata, lo que está ocurriendo. Pero de repente uno sigue una red social y sí, yo me llega un mensaje, lo miro, ¿qué pasó? Un choque en tal parte. Buena, clic, me gustó. Pero lo vi 30 segundos, un minuto, pero en la radio me quedo con él todo el día. Si voy en el auto, voy en cualquier parte, lo voy siguiendo. Entonces tiene otro. O sea, la red social ni siquiera compite, porque ni siquiera bajo la radio para leer qué es lo que pasó. Es una buena observación la que hiciste, porque claro, el celular nos está bombardeando a cada rato. Claro. A cada momento. ¿Cuántas veces suena eso? Y no solamente porque te lleguen los WhatsApp, qué sé yo, porque te están llegando informaciones, avisos publicitarios. Si estás metido en un curso, se te mete entre medio un aviso cada 30 segundos, tienes que bloquear. Es una preocupación anexa a la concentración misma que te implica estar, por ejemplo, escuchando radialmente información, donde tú estás prácticamente conformándote una opinión respecto a lo que estás escuchando. Entonces eso te enriquece culturalmente, te enriquece como persona. Y la otra cosa, cuando uno puede escuchar Spotify y otra cosa, pero se te puede acabar el mundo y tú no sabes porque estás en eso. Puede haber una invasión marciana, no sé qué cosa, pero puede haber algo y tú no te enteras porque estás en otra. Así es, Entonces por eso soy de radio siempre. Además uno ya se aprende las canciones rapidito, que la radio tiene 40.000 cosas para tocarle. Bueno, eso sí, además que tienes una interacción con los radioescuchas, pues. Claro. Eso yo lo he visto, lo he escuchado, y hay radios que ya a nivel nacional establecen un padrón de información que tiene un efecto sociopolítico muy, muy significativo, sí, claro. Tremendamente significativo. Ahora que vienen las campañas y todo eso, o sea, quien no esté en radio pierde votos. Exactamente, pierde votos. Bueno, sigamos conversando. Vamos pasando, estuvimos en Linares, fuimos a la universidad, las vueltas. Y después de abogado a juez, porque... Claro, no, pero antes de eso, hay algo antes. Ya. Claro, en los 90, cuando ya se recupera la democracia, después me llaman para... No en el primer año, en el segundo año de la democracia. Yo al principio... 91 por ahí. El 91, claro. Estaba comenzando el 91 y Arturo Castro, que era Seremi de Justicia, nombrado gobernador en Curicó. Entonces me dicen a mí, sí, yo quisiera asumir el cargo de Seremi. Como me llamaron, lo asumí. Y fue una experiencia muy enriquecedora, muy vital, porque además... ¿Seremi de Justicia? Fue Seremi de Justicia, sí, hasta el 94. Y fue una gran experiencia, porque además tenía ese gobierno, era una recuperación democrática, había un carácter refundacional respecto a lo que había pasado con anterioridad. Entonces era, además, tiempos complicados, pero hermosos, porque había mucha vitalidad, mucha inspiración de querer hacerlo bien y de querer entregarte a una causa que uno consideraba muy noble. Después empezaron los internos problemas de la política y ya eso... Bueno, ahí yo después me fui en el 95, también me llamó Claudio Martínez, después que terminé mi cargo de Seremi, para asumir como jefe de readaptación en Gendarmería. Estuve 1 año y medio. Cuidado con el micrófono. Perdón. No, es que sí, lo puedo... Suena. Ya, estuve 1 año y medio ahí y fíjate lo que es la vida.
porque la mayoría de las veces yo no he buscado los cargos, me han llegado. Y ahí me llaman, me acuerdo que me llamó doña Cristina Ibarra, que era secretaria de la Corte de Apelaciones, para ver si yo postulaba a un cargo en Curepto. Y yo no tenía ninguna intención de ser juez. De Curepto. No, para nada, le di vuelta, fui a conversar con Mario Gómez Montoya, que hoy día es ministro del Tribunal Constitucional, gran amigo, y él me sugirió que sí, que ingresara, que yo podía hacer una buena labor, porque había hecho una muy buena labor como seremi, tenía un buen pedigrí curricular, por decirlo en términos jocosos. Juegan con las palabras, ya. Y la cosa es que finalmente postulé, y fue una designación que no estuvo exenta de trabas, pero sí, porque había otra persona que estaba ahí también postulando, y había otra persona que la querían enviar castigada para allá, porque a veces las cortes mandan en castigo a algunos jueces a determinados lugares. Finalmente me nombraron a fines del 95, en noviembre del 95. Ya. Así que ahí estuve 15 años. 15 años en Curepto como juez. Sí, me encantaba estar ahí. Curepto para mí tiene una significación muy grande. Tal es así que dos de mis libros fundamentales, que son El contagio de la locura y el último, El amor de los caracoles, están circunscritos al ámbito espacio geográfico, pero fundamentalmente atmosférico, con los personajes que están en la novela, en ese ámbito. Sobre todo en la última, porque El contagio de la locura es más bien la labor de un juez que pierde sus sentidos racionales y entra en una vorágine de locura, por eso se llama El contagio de la locura, pero también se contagia a todo el pueblo. Y fue una novela muy fundamental porque para mí esa estuvo peleando ahí el premio Herralde en el año 2005 en España, o sea, estuvo entre las semifinalistas y eso fue muy significativo. Sí, claro, pues. Muy significativo. Y además porque yo había estado hasta ese momento, hasta el 2004, y desde 1992 por distintas búsquedas personales, que no vienen al caso a conversarlo porque son más íntimas, sin publicar nada. Entonces siempre la gente me preguntaba, ¿qué pasó? Bueno, ¿y qué pasó con mi hijo Vilo? Se pegaron las pilas, claro, que se auguraba como un buen escritor, en fin, etcétera. Y no, yo no lo escribí ahí. Y en 2004 retomé la literatura de una manera muy casual, o causal, como le digo yo también, porque yo viajaba mucho a Brasil, a una comunidad mística, en fin, y en el aeropuerto se me ocurre comprar un libro que se llama Cádiz para un hijo no nacido, de Imre Kertész, que era un húngaro judío que había ganado el premio Nobel. Y esa novela era muy parecida a una novela que yo había escrito y que había quemado, fíjate, mira cómo son las cosas de la vida. Y yo ¿La habías quemado o te la habían quemado? No, yo la quemé, cuando ya no quise escribir más. Esas locuras que le dan, como tú dices, a los escritores. Lo decías tú antes. Y bueno, y la cosa es que ahí retomé yo la literatura, saqué un libro, Restos Mortales, El LOM, que era un libro de cuentos, y al año siguiente, el 2005, saqué entonces El contagio de la locura, y posteriormente retomé entonces esa novela que yo había quemado el año 2009, que se llama Desencierro, y que fue recibida por la crítica de una manera muy, muy extraordinaria para mí, sobre todo por don José Promis, que era el crítico más importante que había en el Mercurio en ese tiempo y que vive hoy día en Estados Unidos, tiene 88 años, y él la consideró una de las novelas contemporáneas más fundamentales. Ahí después te voy a mandar un artículo que justamente salió sobre eso. Y bueno, y ya ahí yo ya retomé la carrera literaria en forma intensa y por eso que empecé a sacar muchos libros, porque hasta ese momento solo tenía 4 libros publicados. Y de ahí en adelante, ya hasta el día de hoy, ya llevo 18 libros publicados, y eso hizo que de la academia también me llamaran para poder ingresar, y fue una ceremonia muy bonita en Puerto Cisne, porque me salté un pedazo, ya después de estar en Curepto, me fui a Puerto Cisne. Ay, queda medio desterrado, sí, por ahí, ¿no? Sí. Porque estamos tan lejos de todo ahí. Sí, yo ni siquiera sabía muy bien dónde quedaba. Hay un espacio de reflexión allá. Sí, pero por una localidad hermosísima. Es muy linda, claro. Porque es que toda la carretera austral es maravillosa, entonces todo ese espacio geográfico es medio mítico. Tú vas para allá y es como estar dentro de una fábula del Señor de los Anillos, una cosa así. Porque tienes un paisaje subyugante, tienes vastas extensiones de terreno que son vírgenes, entonces a cada momento estás encontrando cosas maravillosas, cascadas, ríos, montañas, bosques, y eso te revitaliza interiormente. Claro. Y el mar, pues además que hay mar, pues. Mucho mar. ¿Cómo se llama? En Puerto Aysén,
en Puerto Cisnes, particularmente, que más que mar parece un lago porque es un fiordo, pero que envuelve todo el entorno de Puerto Cisnes y lo hace con una visión muy maravillosa. Yo me acuerdo que cuando me fui para allá, Christian Barken, que lo debes ubicar, sí, claro, cierto que me ha entrevistado un par de veces, más de una vez, entonces me dijo, oye, pero te vas a un lugar muy especial, me dijo. Ahí está doña Eugenia Pircio Virola, que era la alcaldesa que asesoraba a Pinochet en estas cosas de las cartas astrales y todo lo demás. Yo desconocía eso. Y claro, efectivamente, existió. Ella como alcaldesa era un personaje muy atractivo desde el punto de vista intelectual, filosófico, era muy culta. Además había sido una atleta muy destacada, estuvo en las Olimpiadas, no me acuerdo en cuál, no sé si en Melbourne. No, tenía su historia. Sí, lanzaba la jabalina, entre otras cosas, igual que Marlene Harens aquí en Chile. Y se casó con Genaro Godoy, que era un tenor chileno, y de ahí se vino para Chile, y después se terminó allá ella, en Puerto Cisnes. Bueno, entonces, todo ese entorno yo lo empecé a descubrir cuando estuve ahí. Conocí a su secretaria, bueno, porque ella falleció hace bastantes años, había fallecido en 2004, 2005, por ahí, no me acuerdo bien. Entonces, Cisnes para mí fue un descubrimiento. Y ahí ya escribí varios libros más, que se espejimos con Stanley Kubrick, yo, mi hermano, Bucear en su alma, y otros. Bueno, Útero también lo escribí ahí. Útero. También. Que bueno, relanzaron aquí. Sí, se relanzó ahora hace poco tiempo y tuvo mucho éxito, fue bastante gente. Sí, bueno, tú estuviste ahí. Ellos también estuve yo. Así que, no, fue bonito. Es que ahora con Nancy Tapia, que es magíster de literatura, y con Tatiana Muñoz Tobar. Fanático de tus libros. Sí, y eso ha sido muy, muy hermoso porque están como reimpulsando mi carrera a mis años, lo que yo no esperaba tampoco. 40 y tantos. Claro. Entonces, imagínate escribir durante toda una vida. Y bueno, mis libros sí tienen un nicho de lectores que... ayer cuando tú me mandaste un WhatsApp, yo venía de Santiago. Sí, se sabía que estaba en Santiago que llegaba a Linares. Claro, justamente estaba la editorial Simplemente Editores, porque también estaban enviando mis antecedentes a la Furia del Libro, porque era importante que estuviera ahí, que estuvieran mis libros y estuviera también de alguna forma mi currículum y todo eso, que ellos mueven esas cosas, pues uno no se preocupa de eso. Entonces ahora que esté Nancy con Tatiana ha sido una ayuda invaluable y me tienen varias actividades, así que eso está bien, pues, porque independientemente yo ocupo la mayor parte de mi tiempo en escribir, ¿cierto? Y me muevo entre Talca, Linares fundamentalmente y de repente algún pueblo entre medio y ahí estoy, así que... Yo estoy leyendo, pero a ver, este par de semanas he tenido una complejidad brutal allá y aquí por todos lados. Bien. Pero estoy leyendo marco de referencia. Grado de referencia. Grado de referencia. Grado de referencia. Sí. ¿Y ahí? No, está bien, pero llevo un poco... Bueno, ese libro tiene una... Hay bastantes Linares por ahí. Bueno, es que es un libro, algunos lo han calificado como mi libro más político, pero la verdad que no, yo nunca lo consideré un libro político. Algún crítico dijo muy acertadamente que era un libro de búsqueda, porque el narrador lo que hace es ir pasando por distintas etapas de su vida, donde cuenta justamente algunos aspectos que aquí hemos tocado tangencialmente, pero es una novela de búsqueda que pasa por la historia del país, naturalmente, porque pasa por Linares, por Punta Arenas, por Curepto, por Concepción, por Talcahuano, por Santiago. Entonces el personaje, a medida que transita en distintos espacios de su vida personal, va desarrollando su interacción, no solamente social, sino que también política, religiosa y filosófica. Y hace un cuestionamiento a lo que se vive también como sociedad en Chile. Por eso entonces, en los primeros, dice por ahí, todos tenemos un dictador dentro. Sí, claro, sí. Me dejó pensar, sí. en cada hoja me pongo a pensar, entonces avanzo poco. Es que justamente hay una interpelación, porque si tú te acuerdas, el narrador le habla a alguien, le dice, bueno, le va diciendo, bueno, ¿usted qué piensa de esto? En fin, es como una conversación con el lector. Y por eso fue considerada una novela muy novedosa, lo que no es ninguna novedad, porque otros escritores, grandes escritores, han hecho ese ejercicio también, como Albert Camus, a quien yo admiro mucho. Entonces, en esta novela, claro, hay una interpelación a quien lee, y quien lee se
cuestionando. Se ve confrontado ahí, pues. Se ve confrontado, claro. Pero ese estilo lo desarrollé también en Desencierro y en algún otro libro, pero en otros no. Y ha tenido un efecto porque no es muy utilizado. Es una especie de monólogo, pero de un monólogo que hace interactuar. Es un monólogo como a dos voces. Oye, lo lleva a la realidad. Uno dice, ¿esto es una novela o esto está pasando aquí? Sí, un amigo que es escritor, Raúl Valenzuela, que es ensayista también y juez como agregado para variar. Él me dijo que ese era un ensayo biográfico. Yo le dije que no era un ensayo biográfico. Yo no pretendía desarrollar ninguna tesis en particular, sino que el narrador iba, como suele ocurrir con las narraciones en general, que son muy misteriosas en su génesis. Entonces te va llevando después la misma novela hacia lugares que tú no imaginabas. Y por lo tanto, de ese punto de vista, el narrador se inmiscuye en cuestiones que inicialmente no consideró para nada. Y después, claro, se va armando la novela y se va estructurando como un todo. Y el momento que se estructura como un todo ya dejó de ser tuya y tú lo único que quieres en algún rato es poder terminarla. De hecho, esa es mi novela más larga. Son 260 páginas. Sí, o sea, para los tiempos en que la escribí no era tanto, porque hoy en día escribir una novela de 270 páginas no la lee nadie prácticamente, porque todo el mundo lee cosas muy rápidas, como tú bien decías, ¿cierto? Entrar en las redes sociales o en estas aplicaciones que son TikTok y qué sé yo y otras. Todo es inmediatez. Claro, todo es inmediatez y la gente busca información y uno mismo busca información que le pueda servir o que le llame la atención. Así que yo me alegro que estés leyendo ese libro, que a algunas personas les llamó bastante la atención, porque eso que tú decías de que era, de hecho, inicialmente se iba a llamar Nuestro Dictador Interior, pero después yo... Sí, es que esa me llamó la atención, esa frase. Sí. Es que todos tenemos un dictador dentro. Cuando el Mercurio me entrevistó, y es brutal, cuando el Mercurio me entrevistó, colocó también una frase que sale en el libro. Todos necesitamos dominar a alguien. Claro. Y eso, ¿sabes tú que tiene un antecedente? Que es una anécdota. Yo iba subiendo con Claudio Martínez cuando estaba en Gendarmería, porque escribí más o menos eso me quedó en la memoria. Entonces, íbamos subiendo en el ascensor y la persona que estaba encargada del aseo en el primer piso le dice, oiga, don Claudio, le dije, ¿cuándo me va a subir de grado? Me dijo, porque yo acá... Pero le dije, pues si tú estás bien acá estás encargado del aseo. Sí, pero es que en el segundo piso hay 2 personas y yo quiero mandar a alguien, me dijo. Quiero mandar a alguien, qué buena. Entonces, esa frase a mí me hizo mucho sentido de cómo nosotros establecemos relaciones de poder con todos. Claro. Con nuestros perros, con los animales, con las personas. Hay siempre una relación de poder que está interactuando. No sé si me... No, solamente que a mí me pasa cuando estoy en una conversación que me fascina, hoy me pueden pasar 3 horas, pues entonces yo me pierdo el sentido de referencia y estoy tan encantado conversando que... Bueno, se agradece, pero a mí igual me gusta conversar, sobre todo cuando es distendido, cuando no hay pautas ni nada. Claro, de eso, así nomás lo que sale. Que es libre, porque ya, cierto, tú me decías, bueno, estamos allá en Puerto Cisne, vamos estableciendo una cronología respecto de mi vida personal, pero también de mi vida literaria, porque cuando yo me fui a Cisne, cierto, me fui como juez naturalmente el año 2010, estaba casado hacía poco tiempo, en segundas nupcias, y al poco tiempo, bueno, no tan poco tiempo, pero en el 2017 me llama Patricia Stambu, que era académica del número y Eugenio Memisa, gran amigo que en paz descanse, murió hace unos 7 años, Eugenio, para que yo ingresara a la academia. La verdad es que yo no tenía intención de ingresar a la academia, yo miraba eso como algo, la academia chilena, algo lejano, entonces dije, mira, no sé, qué sé yo. Y me insistieron y al final, bueno, la ceremonia se hizo en Cisne. Ya. Que era cosa muy inusual, porque todas las ceremonias se hacen en Santiago. Porque ahí... Claro, y además en un pueblo tan pequeño, así que fue Eugenio, fue Juan Antonio Mazzone, fue la Patricia Stambu, fue el presidente de la Corte, bueno, ya eso era porque le da una connotación institucional, cosa que, bueno, que es colateral, porque la verdad es que no tiene tanta importancia eso, pero tuvo una gran significación, había 150 personas en la municipalidad, habló el alcalde, habló todo el mundo, pero la ceremonia en sí fue muy hermosa y yo hice mi discurso ahí.
que se llama Vivir como se escribe, escribir como se vive, que en el fondo es mi literatura. Cuando siempre me preguntaban a mí, bueno, pero tú, ¿cómo escribes? Yo escribo como vivo, vivo como escribo. Era así. Hay un pensamiento, ya que lo tenemos aquí, cuando yo miro y leo los libros, cuando te escucho, veo un fondo existencialista desde la filosofía, digamos. Bueno, toda mi literatura ha sido considerada como existencialista, también como surrealista, al comienzo como un realismo mágico, pero chilenizado, porque la última condena, que fue una novela que tuvo 3 premios nacionales, el premio Pedro de Oñi, el premio de Relaciones Culturales y un segundo premio en el Gabriela Mistral, fue justo cuando yo estaba en Ecuador, porque yo me tuve que ir a Ecuador a terminar mi carrera de abogado. Y esa novela, yo me acuerdo que ahí, claro, cuando me hacían las críticas, hacían las analogías con Gabriel García Márquez, con Juan Rulfo, porque eran mis influencias naturales también, además claro. Yo tenía 30 y tantos años, y esa la escribí a los 28 o 27 años. Entonces, claro, he pasado por distintas etapas respecto de los análisis y las críticas que hacen las personas especializadas en estos casos. Y hoy día se está hablando de que, bueno, la profe Nancy Tapia, que le mando un saludo, que ella dice que se trata de un existencialismo mágico. Existencialismo mágico, claro, mira. Claro, es un término nuevo, porque claro, no existe eso. Claro, y es porque tiene que ver con esta cosa media fantástica que está en alguna de mis novelas, pero particularmente en El amor de los caracoles, y también este dolor que existe a través de los personajes, de estar apegado a ciertas cuestiones de orden existencial. Ayer todo vale, medio kafkiano a veces. También, o sea, eso ha sido muy recurrente, muy recurrente, o sea, el análisis comparativo con obras de Kafka, que es uno de mis escritores también íconos. Favoritos. Claro, que te llegan, te influyen. Sí, porque además lo empecé a leer muy joven. ¿Por quién no leyó La Metamorfosis cuando uno tenía ahí, de Kafka. Claro, a los 17 años, pero todas las grandes obras de Kafka, que las he leído todas, por supuesto, tienen una significación y una fuerza interior tremenda, tremenda. Y por algo ha sido considerado el escritor más importante del siglo XX. Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero es una figura relevante. Pero bueno, respecto a mi literatura, han habido montones de análisis y yo me alegro porque en las universidades se estudian y se hacen tesis de grado también. En la Universidad de Magallanes se han hecho 4 tesis de grado respecto de distintos libros como Desencierro, El contagio de la locura, Espejismo con Stanley Kubrick, en fin. Entonces, cuando yo he estado con los alumnos ha sido muy enriquecedor, porque ¿cómo se les ocurre entrar en esa dinámica? Bueno, Juan Mikhailovich, esta es una de las veces que estamos conversando y va a haber muchas más, esperamos. Así que te agradezco esta conversación. Ya pasó el tiempo. Sí, se nos pasó el tiempo volando. Oye, yo te agradezco. Bueno, ahí te traje un par de libros por si tú quieres... ¿Qué hacemos? Se los regalamos a nuestra audiencia. Claro, a la audiencia, que son... Ahí te cuento, mira, Su desnudo sobre la nieve, que es un libro que fue finalista en un premio en España en el año 90, y El ventanal de la desolación, que yo te decía que era mi primer libro de cuentos, y que ambas son terceras ediciones. Yo quiero mucho a Su desnudo sobre la nieve porque el profe, René Ariste Rojas, que en paz descanse, el chino Ariste. ¿El chino Ariste de aquí? Escribió un ensayo sobre ese libro. Más largo, el doble más largo el ensayo que el libro. Que el libro, así que por eso aprovecho de reconocer a René, al chino Ariste. Bueno, qué rico conversar con Juan Mikhailovich. Es un placer que yo me puedo dar y lo quiero compartir con usted. Así que, muchas gracias por la invitación, Raúl, y por esta segunda entrevista. La otra fue más corta. La otra fue más corta, sí, fue más larga. Y esta fue más distendida. Más distendida, conversamos lo que venía. Un saludo a todos tus telespectadores. No sé cómo va a ser, y también a la radio. Ancoa acá. Que ha venido varias veces. Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, ha sido un agrado haber estado con ustedes conversando aquí en La Conversa. ¿Te gusta el nombre? Bueno. La Conversa. Así que... Más que el conversatorio. Más que no, conversatorio ya está muy trillado ya. Sí. Así que con La Conversa volvemos mañana para seguir conversando y analizando cosas. Que esté bien, muchas gracias. ¿Salió bien, parece?